Para cualquiera que esté hoy en el mundo de la educación, sobre todo en primaria, es imposible escapar de este debate tan intenso. Una guerra, casi. Sí, una guerra campal sobre cómo enseñar a leer. Se oye por todos lados el término guerras de la lectura, y hay una presión enorme para adoptar un único enfoque, la llamada ciencia de la lectura. Y aunque estas discusiones, bueno, no son nuevas, la insistencia ahora se siente diferente, más urgente. Mucho más. Es que se presenta casi como un mandato, ¿no? Como la solución definitiva a un problema que es súper complejo. Claro. Y eso pone a los docentes en una posición muy, pero muy difícil. A menudo están atrapados entre las directrices del distrito y, bueno, su propia experiencia en el aula. Precisamente por eso, para el análisis de hoy, vamos a sumergirnos en una fuente que busca poner un poco las cosas en perspectiva. Of reading, opening up the conversation, que podríamos traducir como verificando los datos de la ciencia de la lectura, abriendo el debate. De Tierney y Pearson, 2 pesos pesados en el campo, sí. Exacto, de Robert J. Tierney y P. David Pearson. Y el objetivo que ellos plantean es fundamental. No buscan iniciar otra batalla, sino todo lo contrario. Abrir la conversación, como dice el título. Eso mismo. Quieren examinar con ojo crítico, de forma imparcial, la credibilidad de las afirmaciones que se hacen en nombre de esta ciencia. Su meta es ofrecer un análisis justo, una herramienta para que los educadores, los que están ahí día a día, puedan tomar decisiones más informadas. Y no basadas solo en eslóganes. ¡Exacto! Ok, entonces esa es nuestra misión en esta conversación. Vamos a explorar los argumentos centrales de este libro para entender qué es realmente la ciencia de la lectura, cuáles son sus postulados clave y, sobre todo, qué tan resuelta está esta ciencia. Qué tan establecida, sí. Queremos darle a ese docente que nos escucha un marco más completo para navegar estos debates. Arranquemos por el corazón del asunto, la fonética. Sí, porque todo parece girar en torno a eso, ¿no? El libro aborda de frente la que parece ser la afirmación principal de este movimiento. Es la afirmación 1. La central. La instrucción explícita y sistemática de la fonética es el componente curricular clave en la enseñanza de la lectura inicial. Suena muy definitivo, casi como una ley. Y para sostener una afirmación tan contundente, sus defensores presentan siempre lo que consideran su prueba de oro, el informe del Panel Nacional de Lectura de Estados Unidos. El famoso NRP. El NRP, sí, del año 2000, se presenta como la evidencia irrefutable que, supuestamente, zanjó el debate hace más de 20 años. Bien, si el NRP es la prueba definitiva, ¿qué pasa cuando uno va y lo lee de verdad? ¿Sostiene esa afirmación tan categórica? Esa es exactamente la pregunta que se hicieron Tierney y Pearson, y lo que encontraron es fascinante. ¿Por qué? Porque el propio informe del NRP fue increíblemente cauto, o sea, muy cuidadoso en sus conclusiones. Es más, el informe advierte activamente en contra de lo que se está promoviendo hoy. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que la evidencia principal que se usa para justificar un enfoque casi exclusivo en la fonética, ¿Sí? en realidad advierte en contra de eso? Exactamente. El informe afirmó que la fonética es una parte esencial, sí, pero de un programa de lectura integral y equilibrado, no el programa completo. Wow. De hecho, es muy explícito. Señala que los efectos de la instrucción fonética en la comprensión lectora, que al final es el objetivo, no son, y cito, pequeños e inconsistentes. Pequeños e inconsistentes. Sí, los autores del libro rescatan una advertencia clave, directamente del texto del NRP que vale la pena repetir. Adelante. La instrucción sistemática de la fonética debe integrarse con otras formas de instrucción de la lectura. La instrucción fonética nunca es un programa de lectura total. Ese es un matiz gigantesco que parece borrarse por completo en la conversación actual. Para un maestro al que le dicen que su currículo ahora debe ser 80% fonética, esto es crucial. Totalmente. Y la cosa no termina ahí. ¿Hay más? Sí, los autores señalan que análisis estadísticos posteriores de los mismos datos del NRP, hechos por otros investigadores, debilitaron aún más esas afirmaciones. Afirmaron que la fonética ayuda a los niños a leer palabras aisladas, fuera de contexto, como en una lista,
Pero el vínculo con una mejor comprensión de textos reales se volvió todavía más tenue. Casi insignificante. Entonces, lo que el libro nos muestra es que la base sobre la que se construye este edificio de la ciencia de la lectura es inestable. En el mejor de los casos, sí. Y esto me hace pensar que quizás el problema de fondo no es solo el método, sino algo más profundo. Quizás es ¿qué entendemos por leer? Has dado en el clavo, porque la forma en que defines el objetivo final determina todo el camino. Y ahí está otra de las grandes batallas. Vamos a desempacar esto porque es clave. El libro analiza otra afirmación central, la afirmación 3, que propone una definición muy específica. Sí, Leer es la habilidad de identificar y comprender palabras que forman parte del repertorio del lenguaje oral de una persona. esa definición, de un grupo liderado por Keith Rayner en 2001, tiene consecuencias enormes. Fíjate en la sutileza. ¿Cuál es? Separa el acto de leer, que definen como la simple identificación de palabras, de un concepto más amplio que llaman alfabetización, que ya incluiría el razonamiento, la interpretación. Ah, claro. Al hacer esa división, todo el peso y la prioridad recaen en la decodificación. La lectura se convierte en esencia en descifrar un código. Y si esa es tu definición, todo lo demás es secundario. Primero aprendes a descifrar y mucho más tarde, si acaso, te preocupas por el significado. Exacto. El libro contrasta esta idea con visiones mucho más amplias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, citan el marco de la Evaluación Nacional de Lectura en Estados Unidos, la NAEP. Ellos definen la lectura como un proceso para extraer, construir, integrar, criticar y aplicar significado. Extraer, construir, integrar, criticar y aplicar. Sí, en diversos contextos sociales y culturales. No es solo ver las palabras, es construir un mundo con ellas. La diferencia es abismal. La primera suena a una tarea mecánica, la segunda a un acto profundamente humano. Por supuesto. Para un profesor, esto lo cambia todo. Si leer es solo decodificar, tu currículo es lineal, primero letras, luego sonidos, y la comprensión, bueno, ya llegará. Queda para el final del camino. Pero si lo defines como la construcción de significado, el currículo debe ser integral desde el día 1. No es una secuencia, es una orquesta. Me gusta esa analogía. Una orquesta. Claro, enseñas a los niños a usar la fonética, el vocabulario, el conocimiento del mundo, todo al mismo tiempo. Porque todas son herramientas para llegar al significado, ¿no? No le dices a un violinista que practique solo una nota durante 2 años. Exacto. Aprende las notas dentro de la melodía. Y esta tensión nos lleva a uno de los puntos más polémicos, el gran enemigo público de este debate. Ah, sí. El gran villano. El sistema de las 3 pistas. Es que así se presenta. La crítica más feroz que repiten los defensores de la ciencia de la lectura es la que el libro identifica como afirmación 5. El sistema de las 3 pistas ha sido sólidamente desacreditado. Se habla de él como si fuera una práctica perjudicial, casi una pseudociencia. Expliquemos brevemente en qué consiste, porque a menudo se caricaturiza. Bueno, la idea, que viene de la psicolingüística, es que los lectores expertos, cuando leen, usan múltiples fuentes de información a la vez. Ok, Usan las pistas visuales de las letras y sus sonidos, que es la pista ortográfica o fonética. Pero también usan las pistas del significado, del contexto, que es la pista semántica. y la estructura de la oración. Y la estructura de la oración, la gramática. Esa es la pista sintáctica. Las 3 juntas. Es curioso porque, como lector adulto, sé que hago eso. Si tropiezo con una palabra, mi cerebro usa el resto de la frase para descifrarla casi al instante. Claro, todos lo hacemos. La idea de prohibirle a un niño que use una estrategia que todos los lectores competentes usamos, se siente extraña. Ese es el punto central que exponen Tierney y Pearson. Ellos argumentan que la oposición a este sistema parece estar más centrada en la pedagogía, o sea, el miedo a cómo algunos profesores podrían enseñarlo mal, que en la teoría misma. Entiendo. El argumento de los críticos es que enseñar a los niños a usar el contexto fomenta la adivinanza en lugar de la decodificación precisa. Entiendo el temor, nadie quiere que los niños adivinen sin mirar las letras. Pero, ¿la solución es eliminar por completo el uso del contexto? Bueno, los críticos se basan en estudios que muestran que los buenos lectores dependen menos del contexto que los lectores con dificultades.
Su lógica es, si los buenos no lo necesitan tanto, no se lo enseñemos a los que tienen problemas. Es una lógica un poco extraña. Sí, y el libro cita investigaciones que llegan a la conclusión pedagógica opuesta. ¿Qué tipo de investigaciones? Mencionan específicamente el trabajo de Don Scanlon y su equipo con el enfoque de estrategias interactivas. Ok, Ellos demostraron, en estudios muy rigurosos, que enseñar a los estudiantes con dificultades un repertorio completo de estrategias, una caja de herramientas. una caja de herramientas completa, sí, que incluye la fonética explícita junto con el uso estratégico del contexto, mejora no solo la lectura de palabras, sino también, y esto es lo crucial, la comprensión del texto. Lo que sugiere que no se trata de adivinar, sino de una confirmación cruzada de pistas. De usar toda la información. Exacto. No es abandonar la fonética, es integrarla en un sistema más rico y flexible. Y esta idea de cómo funciona la mente nos lleva al siguiente gran tema. Si leer es algo que nos sale naturalmente, otra de las frases que se repiten sin parar en este debate. Sí, es una de las más escuchadas. El libro la analiza como la afirmación 6. Aprender a leer es un acto antinatural. El argumento es que el habla es un proceso biológico, como caminar, mientras que la escritura es un invento cultural reciente y, por tanto, antinatural. Y la lógica que se deriva de esa afirmación es muy directa, ¿no? Si es antinatural, entonces no se puede adquirir por simple inmersión. Claro. Debe ser enseñado de manera explícita, secuencial, sistemática, comenzando por el código alfabético. La premisa justifica el método. Pero Tierney y Pearson cuestionan esa premisa de raíz. Correcto. Argumentan que esa visión es demasiado simplista. Ignora una propensión que sí es profundamente natural en los seres humanos. La de buscar sentido, coherencia, patrones. En todo. Y eso incluye el lenguaje escrito. Los niños intentan leer el mundo mucho antes de la escuela. Por supuesto. La idea de antinaturalidad surge de esa división de la que hablábamos antes. Dividen la lectura en dos. Primero, decodificación, que es lo antinatural y requiere instrucción directa. Y segundo, la comprensión, que es natural porque se apoya en el lenguaje oral. De nuevo, esa visión secuencial. Siempre. Y el libro propone una redefinición que me pareció muy potente. Dicen que aprender a leer no es ni más ni menos natural que aprender a, no sé, andar en bicicleta o a multiplicar. O a clasificar dinosaurios, como dicen ellos. Exacto. No es una habilidad biológica innata, pero sí es una extensión completamente natural de nuestra curiosidad y nuestra capacidad para dar sentido al mundo. Exacto. Es un aprendizaje cultural, como tantos otros, que se apoya en nuestras capacidades cognitivas naturales. Quitarle la etiqueta de antinatural abre la puerta a pedagogías que confían más en el niño. Entonces, después de recorrer todos estos puntos, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si recapitulamos lo que hemos sacado del libro, el panorama es mucho más complejo de lo que se presenta. El gran titular es que la ciencia de la lectura no está, ni mucho menos, resuelta. El debate se basa en desacuerdos fundamentales sobre qué significa leer y cómo interpretamos la evidencia. Y para ser claros, y el libro también lo es, nadie está diciendo que la fonética no sea importante. Nadie en su sano juicio. La fonética es un componente absolutamente necesario. La cuestión no es si enseñarla, sino cómo y con qué peso dentro de un programa completo. Claro. La investigación, incluida la que citan los propios defensores de la ciencia de la lectura, no respalda que sea el único, ni siquiera el principal componente, sobre todo si tu objetivo es la comprensión. Y para los docentes que están en las trincheras de estas guerras, lidiando con mandatos y presión, este análisis ofrece algo muy valioso. Ofrece una base sólida para abogar por un enfoque integral. Les da argumentos para decir, un momento, la investigación no justifica que me prohíban enseñar a usar el contexto, o la ciencia no apoya que dediquemos el 90% del tiempo a la decodificación. Es defender la profesionalidad docente. Y la necesidad de tener una caja de herramientas completa, no que nos obliguen a usar solo un martillo para construir toda una casa. Y para terminar, quiero dejar una reflexión final que los autores plantean en el libro. Un pensamiento muy provocador. Sugieren que quizás el verdadero problema
no reside en los datos de la investigación, sino en algo mucho más humano: la falta de confianza. Es una idea potente. Desplaza el foco del laboratorio al cuerpo docente. Exacto. Los autores plantean que los defensores de la ciencia de la lectura parecen no confiar en que los partidarios del enfoque equilibrado enseñaran el código con rigor. Y viceversa. Y, a la vez, los partidarios del enfoque equilibrado temen que un énfasis exclusivo en la fonética margine la comprensión y el amor por la lectura. Es un círculo de desconfianza. La pregunta que nos dejan flotando es: ¿y si el mayor obstáculo para avanzar no fueran las afirmaciones científicas, sino esta dinámica de desconfianza profesional mutua? Eso lo cambiaría todo, porque entonces la solución no es encontrar el estudio perfecto que gane el debate, sino reconstruir puentes y un respeto profesional que nos permita usar toda la evidencia para tomar las mejores decisiones para los niños.